Buenas noches, otro miércoles para pensar aquí en Civilitas TV. Algún aviso parroquial, como se suele decir. Luis María Caballero, un miembro de Civilitas, ha viajado a España, en realidad porque también preside la Fundación Jérôme Lejeune y ha estado allí con el presidente de Civilitas Europa, que es nuestro querido padre Ricardo Rovira, que bueno, hemos estado intercambiando ideas sobre actividades que vamos a organizar para el año que viene. Realmente tener esa pata europea, digamos, más distante de la política del barrio y más cercana al pensamiento, a la dirigencia, a nosotros siempre nos resulta muy bueno. Así que me ha llegado un mensaje del padre Rovira y siempre para nosotros es una gran alegría. ¿Qué está pasando mientras tanto en Argentina? Bueno, muy buenas noticias después de estas elecciones tan trascendentes que hemos tenido. Y la pregunta del millón que nos estamos haciendo todos: ¿vienen las inversiones? ¿Va a haber un cambio? Finalmente vamos a poder ver que aterrizan inversiones en Argentina de distinto tipo y especie, y particularmente también vamos a hablar de Córdoba, si verdaderamente está destrabado los mecanismos necesarios para que se produzcan inversiones aquí en Córdoba. Vamos a tener un entrevistado, un joven emprendedor que está desarrollando un proyecto propio. Le vamos a preguntar cuán fácil o cuán difícil es, y también es muy interesante el proyecto en sí mismo. Y Carmen también va a tener algunos comentarios sobre la cuestión de alfabetización y algunas distorsiones que están produciendo en Córdoba. ¿Cómo va, Carmen? Muy bien. Yo le diría, Seba, algo que se ha producido gracias al presidente Milei es que nos han devuelto la posibilidad de pensar en largo plazo. Hay un investigador que cita a Milei que dice que si hacemos un equilibrio fiscal durante 30 años, vamos a crecer el 4,5%, nada más que por gastar lo que tenemos. Eso tan simple. Pero yo les digo que todas las inversiones a largo plazo que nosotros propiciamos por transporte, por logística, por conectividad, por comercio, por lo que sea, podemos soñarlas porque hoy nos abren la ventana del largo plazo. Esto me parece que es una excelente noticia y también nos da más trabajo, porque nosotros hemos sostenido banderas, ahí haciéndola flamear. Pero ahora viene una etapa de planificación, preparación y organización. Esas son tareas muy concretas para despertar economistas, ingenieros de todo tipo, y esa es la tarea a la que tenemos que abocarnos pronto. Bueno, muy bien. Empecemos por hablar de mientras haya esta carga impositiva, no vamos a poder invertir lo que debemos, digamos. O sea, mientras tengamos estas distorsiones a nivel de ingresos brutos provinciales, tasas municipales, ciertos impuestos nacionales, todavía ese tema que es la famosa reforma impositiva de la que está hablando Milei, de la que está hablando Carmen en el Senado, de la que está hablando Patricia Bullrich, es súper, pero súper urgente, inclusive más que otras cosas que ya de por sí son urgentes. Pero mientras haya este nivel de carga impositiva, no podemos respirar los empresarios y no va a haber generación de empleo ni crecimiento. Fíjense en este video que ha circulado en estos días por las redes, como una comparación entre lo que pasa en Paraguay y lo que pasa en Argentina deja palmariamente claro las distorsiones a las que nos vemos sometidos. A ver. Industrial argentino versus industrial paraguayo. ¿Están listos? Vamos. Vamos. ¿Cuánto pagan de IVA? Nosotros pagamos 10%. 10%, qué hijo de puta. 21 en Argentina. ¿Cuánto pagan en Paraguay y en Argentina de ingresos brutos? En Paraguay no existe eso, cero. Dios mío. Entre el 3 y el 6%. ¿Cuánto pagan de impuesto a las ganancias? Eso sería el IRE, impuesto a la renta empresarial, que se paga 10%. 10%. 35 en Argentina. ¿Cuánto pagan de impuesto al cheque? Primera vez que escucho. 1,2. ¿Cuánto pagan de tasas municipales? Bueno, depende de cada municipio, pero es una tasa por metro cuadrado, no tiene nada que ver con la actividad económica que esté haciendo dentro de ese espacio. Está directamente relacionada a la actividad económica, es entre el 3 y el 6% de la facturación dependiendo del municipio. Te matan. ¿Cuánto pagan de cargas laborales empleado-empleador? Bueno, en Paraguay es 25% y medio, 16% y medio lo paga la empresa y 9% lo paga el empleado.
48% todo para la empresa. Siempre hablamos de diferencia entre productividad y competitividad. Con esta competitividad estructural va a ser muy difícil. Última pregunta. ¿Cuánto paga de impuesto a la renta el régimen Maquila? 1%. Esto que hemos tolerado, que en Argentina, seguramente cuando ustedes han estado viendo el video como nosotros, hasta les genera risa, pero esto es tremendo. O sea, es efectivamente tal cual nos despertó Javier Milei, es el Estado chupándonos la sangre, digamos, los distintos organismos estatales chupándonos la sangre por aquí, por aquí, por aquí, por cualquier lado, porque verdaderamente nos han matado a impuestos. No nos hemos dado cuenta, nos han estado calentando como ranas en un hervidero, digamos, y no nos dimos cuenta, y finalmente somos uno de los países con mayor carga impositiva del mundo. Y más si tenemos en cuenta de que algunos pagan y otros no. Entonces el que paga comparado con el que no paga impuestos realmente tiene un gap, una diferencia en favor del que trabaja en negro de aproximadamente un 50% o más inclusive. O sea, si estás en blanco sos seguro un 50% más caro, y eso no puede ser. Es realmente el mundo al revés. Es el hood robbing, digamos, es el robarle a los pobres para finalmente darle a los ricos, porque acá hay un montón de vivos que están fuera del circuito formal, digamos, sobre todo allí en la provincia de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, y que laburan 100% en negro, una verdadera barbaridad. Seba, tenemos un invitado de lujo porque tiene todos los requisitos, joven, tecnológico, que propone cosas que no existían, y yo inclusive quiero pedirle que conecte los jóvenes con los sectores más estratégicos de la Argentina. ¿Le parece que lo entrevistemos? Por supuesto, bien, bien. ¿Qué tal, Juani? ¿Cómo andás? Hola. Qué lujo, Juan Buenas Ignacio tardes. Rossi con nosotros. ¿De Buenas tardes. dónde hablas? Desde Montevideo, ¿verdad? Ahora les hablo desde Montevideo, Uruguay, sí, así que, como sabrán por mi acento ya de cordobés de nacimiento, pero estoy en Montevideo ahora visitando a algunos clientes de la compañía, así que con un gusto, Carmen, se va a estar acá y estar comentando un poco lo que hacemos y promoviendo, obviamente, una Argentina próspera. Bueno, antes que nada, si te parece, para que todos estemos en la misma órbita, contanos qué has desarrollado, así nos damos una idea de en qué estás. Bien, les cuento en 2 minutos qué es Growth Road. Growth Road es una empresa que la fundamos socios cordobeses, pero en España, que nos conocimos haciendo un MBA allá, trabajando allá. Lo que hemos desarrollado es un algoritmo de inteligencia artificial generativa que puede entender no solo preguntas de texto cerrado o multiple choice, sino preguntas de texto abierto, emulando a un psicólogo. ¿Por qué surge esta idea que surge de un brazo de la Fundación Telefónica en España? Veíamos un gap que lo comentamos con Carmen en un par de ocasiones que nos hemos reunido. Hoy casi el 80% de los jóvenes en Latinoamérica y en España llegan al último año o a los últimos años de estudios y no saben qué quieren hacer. Esto no va solo de carreras de grado o tecnicatura, sino también de oficios. Hay un gap muy grande entre lo que uno tiene como propósito y vocación y lo que uno termina haciendo, y ni hablar si eso lo conectamos con empleabilidad y con los sectores estratégicos que recién comentaba Carmen. Y vimos que este era un problema de los jóvenes de 13 y 17 años sobre todo, y que había que solucionarlo, y solucionarlo principalmente en los colegios. Hicimos una investigación muy profunda, allá por el año 2020 y 2021, ¿no? Y pudimos entender que en los colegios realmente la parte de autoconocimiento, pensamiento crítico, orientación vocacional era muy complejo de aplicar, que los recursos de los colegios son muy limitados, no importa el país, y que tenemos que dar solución a esto con tecnología para democratizar y poder llegar con calidad a todos los sectores. Entonces creamos este algoritmo, creamos este programa. Hoy Growth Road trabaja 6 años en el secundario para que el alumno pueda entender mejor quién es, qué le parece, qué fortalezas tiene, y poder empezar a descubrir de qué quiere trabajar, qué quiere estudiar. Y trabajamos eso para poder descubrir en esos jóvenes la vocación, porque si alguien está conectado con la verdadera vocación, el propósito de vida, creemos que puede ser mucho más productivo luego. Seguro. Así que eso es básicamente lo que hacemos hoy. Y allí, Juan Ignacio, para que entonces la gente entienda, esto se ha concretado y en la plataforma los chicos pueden entrar a un lugar y dialogar con esta inteligencia artificial. Correcto, sí, la compañía empezó sus operaciones en el 2022, comenzamos a comercializar después de desarrollar toda la tecnología, hoy tiene operaciones en 7 países,
En Argentina llegamos hace unos meses y la verdad que hemos tenido una muy buena adopción en algunos colegios ya. Existe el producto, está funcionando, los ratios de mejora de indecisión y de deserción luego en los primeros años de carrera son muy buenos. Ahora queda la parte más compleja, que es ampliar la voz y llegar a más gente y seguir perfeccionando la tecnología. Carmen. Le cuento que se instalaron en Córdoba ustedes, ¿no es cierto? Eso Sí, es otro Carmen. logro. Sí, sí, sí. Queremos Otro que logro. vuelvan, digo yo. Y Y comenta- volvió. Estamos volviendo. Después de muchos años de vivir afuera, hemos movilizado la compañía, el 80% de los colaboradores están hoy en Córdoba, los 2 socios somos cordobeses, si bien estábamos en Madrid, el corazoncito cordobés nos tiró de vuelta, así que nos hemos asentado en Córdoba ya formalmente desde hace ya 9, 10 meses y Bien, ya somos 8 colaboradores en Córdoba también. Una pregunta interna y después también me gustaría preguntarte como emprendedor, atento a esto de si van a volver las inversiones, pero respecto de esta plataforma tan interesante que ya has lanzado, contanos un poco, porque efectivamente los de otra generación los vemos a los chicos un poco perdidos, para decirlo de alguna manera. Yo, de hecho, mis hijos han pasado de una carrera a otra, hay mucha movilidad. Vos que estás más cerca de esa realidad, ¿qué observación o qué cosa resaltarías en amarillo, digamos? Bien, tus hijos no son parte de la excepción para nada. El 40% hoy medimos en solo los primeros 12 meses de eso se cambia. Es un problema gravísimo, no solo presupuestario por el gran tema público que tenemos y estar más tiempo en la universidad, sino también de una sensación de fracaso de los jóvenes. Nosotros vemos 2 cosas. Una falta de detenerse un minuto a analizarse quiénes somos, la parte de autoconocimiento sobre todo, y la parte de pensamiento crítico. Hoy los chicos realmente no saben pensar críticamente y no se les fomenta cómo pensar críticamente y detenerse un minuto, y nos cuesta muchas veces, los que hemos estado cerca de la docencia o en docencia, bueno, Carmen nos entiende perfectamente, poder conectar con esos jóvenes que cada vez están más conectados con una pantalla y nacen con una computadora bajo el brazo. Entonces justamente lo que hace este programa que hemos creado es toda la parte de gamificación y dinámicas para que el alumno pueda tener una tasa de engagement muy alta y poder conectar y poder desarrollar ese autoconocimiento y ese pensamiento crítico sin reemplazar al preceptor, psicopedagogo, orientador que tenga el colegio, sino dándole herramientas. Pero si tuviera que subrayar, falta de autoconocimiento y falta de pensar críticamente en qué quiero hacer, quién soy. También hiciste alguna referencia cuando estuvimos en cuanto a lo importante de conocer la oferta de carreras que puede haber e inclusive los sectores con más dinamismo laboral. Correcto. Esto es fundamental, Carmen. Podemos descubrir vocación, descubrir propósito, conectarlo con su propósito, su vocación, su carrera, pero después hay un tema cultural y coyuntural que si yo vivo en Córdoba hay ciertos sectores estratégicos donde la salida laboral y la empleabilidad va a ser más factibles que otros. Entonces también poder conectar con esos sectores y detectar esos sectores es clave. Hoy un alumno con 16 años conoce 4 ramas de carreras o ramas de tecnicaturas, algo de la parte legal, de la parte de economía, de la parte de ingeniería, de la parte de medicina, todo, punto final. Pero hay un montón de sectores estratégicos donde la empleabilidad es increíble y hay que poder conectar esa empleabilidad, porque en muchos casos hay empleo, pero el joven no sabe cómo llegar a ese empleo, cómo capacitarse para poder cumplir eso. Bueno, la última pregunta, Juan Ignacio, y agradeciéndote muchísimo que hayas estado con nosotros, es ahora en carácter de emprendedor, con tu edad, ¿qué edad tenés, Juan Ignacio? 28 años. 28 años, o sea, la edad justa para emprender, pero contanos cómo vivís este momento de la Argentina, digamos, con toda su adrenalina, sus elecciones, o sea, ¿cómo estás viendo esta Argentina de cara hacia el futuro? Bien, muy buena pregunta, compleja de responder. La verdad que hoy la palabra es esperanza, creo que también esto nos define a muchos. Yo me fui del país hace ya muchos años a estudiar afuera, a perfeccionarme, porque realmente veía una realidad que no me gustaba, y hoy volvemos a apostar y volvemos a mover la compañía y demás, porque estamos viendo que el camino es este, que obviamente hoy es complejo, hablabas recién de toda la parte impositiva, es muy difícil ser emprendedor hoy, el acceso a capital, toda la parte tributaria, muy complejo, pero bueno, creo que hay que apostar hoy más que nunca, porque tenemos un presidente que por lo menos nos muestre el camino y estamos convencidos por lo menos que es para ahí, que es por ahí. Muchísimas gracias, Juan Ignacio. Excelente, gracias Juani. Adiós.
Gracias, nos vemos, chau, chau. Bueno, yo querría marcar en esta línea, digamos, de una pequeña reflexión, porque en Córdoba me pongo el traje de empresario, también de inversor, de alguna manera, aunque sea pyme, y yo digo, ojo, esto es más allá de la política, no es una chicana de Yarlora, sino que como cordobeses, ojo, porque no sé si estamos preparando la provincia para poner el cartel, inversiones, vengan aquí ya, digamos, por decirlo de alguna manera. Porque un inversor que de pronto, un inversor internacional que tiene que poner plata muchos años, dice, che, ¿pongo en Córdoba o no pongo? Y allí uno dice, che, pará, ¿cómo está la seguridad jurídica en Córdoba? Bueno, acá pasaron cosas en Córdoba, hubo grandes inversiones, como fue en su momento Monsanto, Syngenta, que dijeron, che, me voy de Córdoba porque no era cierto el panorama. Que haya una mayoría legislativa tan automática y que además los miembros de la justicia de Córdoba haya muchos amigos del poder, no es buena señal para inversores grandes, inversores internacionales o nacionales. Tampoco es buena la carga impositiva que hay en Córdoba, que es una de las más altas a nivel provincial y a nivel municipal, una de las más altas del país. Hay mucho costo Córdoba, digamos, inclusive el costo de los servicios. Ese EPEC, la fiestita de EPEC, digamos, no sale caro y no le digo nada si hay una cooperativa en el medio. También hay, digamos, mucho letargo a nivel de burocracia estatal. Uno no termina de saber acá el impacto medioambiental, qué tengo que hacer, y después voy a la municipalidad y cuándo me van a dar el papelito. Yo le diría que si no hay coima en algún lugar, está difícil, digamos. O sea, lo voy a decir con todas las palabras. O sea, Córdoba no es que fluye, digamos, y mucho menos en la ciudad de Córdoba las aprobaciones y las inversiones. Tampoco estamos muy fuertes a nivel de recursos humanos porque nuestra Universidad Nacional está tonteando, para decirlo de una manera, con el lenguaje inclusivo y la marchita por el presupuesto y el oficio, pero no se está dando cuenta que solamente menos del 20% está egresando, que es para lo que está la Universidad Nacional de Córdoba. Y la Universidad Provincial, ni hablar, muy manoseada, muy toqueteada, muy politizada, por lo cual un inversor dice, no, de ahí no sé si me está viniendo. Inclusive fíjense que cuando uno dice, bueno, como inversor voy a ir a hablar con alguien en el gobierno, bueno, como después del palazo del 26 de octubre, casi todos los funcionarios están en tela de juicio, el ministro de la Producción, uno diría, no, espera, voy a esperar a que se produzcan los cambios, e inclusive un tema más profundo que es, ¿quién es el interlocutor en el gobierno provincial y municipal ante un empresario grande? ¿Quién es un empresario, digamos, reconocido, famoso, que uno diga, no, está en el gobierno y era Sturzenegger, para decirlo de alguna manera, a nivel nacional, o el propio Milei? Acá en Córdoba hay mucho político de carrera, mucho militante, digamos, mucho del peronismo de base, digamos. Pero sin un kiosco. Claro, no han pagado aguinaldo, digamos, para decirlo de alguna manera. Y eso entorpece. También falta infraestructura, la 158 de Carmen y otras que no están terminadas. También falta innovación, o sea, guarda con esto. Lo que quiero decir es que cordobeses nos tomemos muy en serio, porque nosotros siempre hemos sido muy vivos, porque la gente va a Vaca Muerta o va al litio, pero viene a Córdoba a buscar capital humano, a buscar seguridad. Quieren venir a vivir acá porque les encantan las sierras, pero si acá los chorean porque los chorean por inseguridad, se le hace la vida difícil, le cobran impuestos, o sea, guarda que en Córdoba no estemos en el mejor de los mundos a nivel de las inversiones que casi en forma inminente pueden llegar a Argentina. Carmen. Yo querría pedirle al señor director la placa de alfabetización. Ustedes saben, soy maestra, pero también soy presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Ahí me veo en la obligación de unir las dos puntas, la educación y el trabajo. No va a haber posibilidades de trabajar para tener un capital humano acorde a los tiempos que vienen si no logramos la alfabetización en primer grado. Esto es bajar, es dar un paso muy atrás en la escalera de la escuela inclusive, pero para que vengan las inversiones necesitamos atraer con nuestro capital humano, y la verdad que Córdoba todavía somos parte de la región centro que tiene el 62% de los chicos de 0 a 18 años. Así que ahí tenemos una gran oportunidad, pero hay que alfabetizarlos. Y ahí los invito este jueves, o sea mañana a las 18. Un evento importante, digamos. Un evento muy importante porque vamos a hacer un gran Zoom con Ana Borzone, con Victoria Sorraquín
yo también voy a estar presente y todo el equipo de Civilitas, con Educre, con Queremos Aprender. Esto es un evento de las 3 organizaciones para darle la posibilidad a que pregunten los maestros. Esto va a ser un evento potente y sabemos que hay una gran inquietud en todos los docentes, en las aulas, porque no logran o porque a alguien les pasó un datito y trafican esta información como si estuviera prohibido enseñar a leer. O sea, lo divertido va a ser que los maestros van a poder preguntar y se va a producir una interacción con 2 capas como son Victoria y Ana Borzone. Y esperamos 500 maestros, por lo menos. Así que no se lo pierdan. Muy bueno. Bueno, muy bien. No podemos dejar desde Civilitas, que somos un think tank, como nos dicen, un centro de estudios muy defensor de la libertad en todas las circunstancias, digamos. No podemos dejar de mencionar con lágrimas en los ojos, recordar aquel momento en que cayó el muro de Berlín. Las nuevas generaciones se empiezan a olvidar de eso que fue un antes y un después. Carmen, yo y seguramente vos, si tenés más de 45 años, vivimos ese momento en donde el mundo estaba dividido en 2, entre el mundo de la libertad de Occidente y ese mundo de la URSS, de la Rusia comunista, donde no dejaban salir, más allá de que nos coqueteaban acá, de que le cantáramos al Che Guevara y al Cuba de Fidel Castro, pero finalmente era el comunismo bajándole línea y haciendo que la gente viviera esclavizada. Queremos detectar, porque se ha hablado mucho de este tema, pero hay una anécdota en este video muy interesante porque a veces las cosas en la historia pasan por lo más insólito, digamos. Y esa caída del muro de Berlín, esta historia que van a escuchar ustedes, que es verídica, así como le cuenta, tuvo un poquito de casualidad. Ustedes, como bien saben, ese día que cayó el muro de Berlín es porque un funcionario se equivoca al dar la orden. Le habían dado la orden de que paulatinamente fuera estudiando de abrir, y como parece que se había tomado unos vinos el funcionario, el tipo dijo no, se abre completamente, y desde este mismo momento y ahí colapsó el muro de Berlín. Son esas anécdotas que de alguna manera, además de lo divertido, marcan que una persona puede llegar a cambiar el mundo si tiene la determinación o si está parado en el lugar justo y en el momento justo, y así Dios lo quiere. A ver qué dice este video. Bueno, la noche que cayó el muro de Berlín, un diplomático del Berlín soviético, el Berlín oriental, el Berlín comunista. Bueno, el caso es que este hombre se llamaba Günter Schabowski y él volvía de un viaje a Polonia, venía mamado. Y le dice, mira, tienes que leer este anuncio de que vamos a flexibilizar un poco otra vez las visas para cruzar la frontera. De oriente para occidente. Occidental, es decir, de Berlín que quedó del lado de los soviéticos al Berlín que quedó repartido. Como el tipo había llegado de Polonia, no le dio chance de leer muy bien el documento. Y el tipo llega y empieza a leer la broma y le dicen, bueno, vamos a liberalizar las reglas de viaje, bla, bla, bla. Ahora se puede visitar Occidente, bla, bla, bla. Y todos los periodistas, ¿qué es esto? Y entonces un periodista italiano le dice, bueno, hermano, ¿y cuándo se pone esto en vigor? Eso iba a entrar en vigor paulatinamente dentro de unos días, con un proceso y una cosa. Y el tipo dice, no, bueno, inmediatamente. Nada. La gente se lanzó prácticamente, después de ese anuncio que lo oyeron por radio, a cruzar el muro de Berlín. Hubo confusión porque los soldados dicen, bueno, es que el tipo sí dijo que era ahorita. Pero ¿cómo son las reglas? No sé, él dijo que ya podía cruzar y se precipitó la caída del muro de Berlín. Exacto. Porque un tipo llegó mamado de viaje y no había leído bien la nota de prensa. Era para después. Pero qué bueno. Bueno, muy bien. Interesante la anécdota, ¿no? No todos se han enterado que cayó el muro de Berlín. Bueno, justamente con esto, del último pie, Carmen, mientras tanto en Córdoba hay muros de Berlín, digamos, o hay gente que está contenta con bajarle línea desde el Estado a la sociedad civil. ¿Usted, Carmen, quería volver a remarcar lo de las niñeces trans? Me parece muy importante, le pido al señor director la placa. ¿La última placa? Estamos trabajando para dar de baja este evento que, como dice Sebastián, si lo hicieran los privados, ni nos metemos, pero resulta que lo hacen con fondos de la Universidad Provincial, de la Universidad Nacional, y no sabemos de algún organismo seguramente más. Y yo acá los quiero hacer reflexionar, porque si las personas que están en esa casita trans y acompañan a los niños y adolescentes en este proceso de hormonización de por vida, a veces de extirpación de órganos sanos, si esa gente
estuviera tan segura de lo que sostiene, no tendría ningún problema de conversar, por ejemplo, con los médicos del Colegio de Medicina de Córdoba, del Colegio Profesional de Médicos, que quieren mostrar la evidencia científica, porque este proceso ya sucedió en los 80 en otros países y hay una gran cantidad de niños que en esa época eran niños y hoy están arrepentidos del proceso, pero aparte poniendo la ciencia a ver cómo ordena esos cuerpos de los que han sobrevivido a esos tratamientos. Por lo tanto, como mínimo, si esto fuera bien intencionado y abierto, ¿cómo no van a hablar con quienes están del lado de la ciencia? Pero como les digo, yo creo que no se han enterado de la caída del muro de Berlín y simplemente vienen a bajarnos una ideología de género a ultranza que realmente desde Córdoba le queremos decir: con los niños no, con los niños no se metan. Bueno, muy bien. Gracias por habernos acompañado. El próximo miércoles vamos a seguir profundizando en los temas de la realidad. Gracias, nos vemos.